Hola, muy buenas tardes. Soy Mauricio Muñoz y en esta ocasión les quiero presentar a tres representantes de la Cámara de Comercio Internacional, tres profesionales que en esta ocasión les hablarán sobre el uso, los términos y condiciones de los términos Incoterm. Espero que este seminario sea de gran ayuda, el cual es ofrecido a empresarios de diferentes sectores para que se instruyan en la materia. Una de las principales obligaciones del vendedor están entregar la mercancía en el lugar designado y cubrir con todos los documentos necesarios, el embalaje, la aduana de importación o exportación, la documentación necesaria para ello, el acarreo desde la fábrica hasta el lugar de exportación, demoras y otros. Hoy vamos a hablar del DAF o Deliver at Frontier, entregadas en frontera. Es obligación del vendedor entregar la mercancía y documentos necesarios. También es el responsable del empaque, embalaje, aduana, gastos de exportación y seguro parcial. Son obligaciones del comprador los pagos de la mercancía, el flete del lugar de exportación al lugar de importación, los gastos de importación y demoras. Hablaremos del DEQ, Deliver Exquay, entregadas en muelle. Exige que el comprador despache la mercancía para la importación y pague todos los trámites, derechos, impuestos y demás cargos de la importación. Se usa para transporte por mar, por vías de navegación interior o transporte multimodal. El vendedor debe asumir los costos y riesgos ocasionados al conducir la mercancía al puerto de destino y al descargarla en el muelle. Ahora hablaremos del grupo E, al cual pertenece la sigla EXW, que quiere decir ex-work o en fábrica, y hace referencia a la entrega directa a la salida. En esta modalidad, las obligaciones del vendedor son poner la mercancía a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor sin subir la mercancía al transporte. Este término representa la mínima obligación para el vendedor. En cuanto a las obligaciones del comprador, tenemos que elegir el modo de transporte, efectuar el despacho de exportación e importación de la mercancía y contratar el seguro. A continuación les presento al profesional Luis Ocampo, quien les hablará de los términos del grupo C. Buenos días, señores. Mi nombre es Luis Ocampo, representante de la Cámara de Comercio Internacional, y para seguir entendiendo y apropiándonos de los términos internacionales de comercio, Incoterms, por sus siglas en inglés, les hablaré del grupo C. Vamos con el término CFR, costo y flete, puerto de destino convenido. En este, el vendedor se hace cargo de todos los gastos, incluyendo el de transporte principal. Sin embargo, todos los riesgos se transfieren al comprador en el momento en que el buque pisa terreno del comprador. Este se usa para cargamento general y se usa para transporte marítimo, incluyendo el CIF, coste, seguro y flete. En este, el vendedor se hace cargo de todos los gastos, incluyendo el del transporte principal y seguro, hasta que la mercancía llegue a muelle del comprador. Sin embargo, todos los riesgos son transferidos al comprador desde el momento en que la mercancía está en el buque. También cabe aclarar que aunque el vendedor es el comprador de dicho seguro, es el comprador el beneficiario de este seguro. Este es uno de los términos más usados en el comercio internacional, ya que con un CIF se pueden ver claramente los costes y valores en las aduanas internacionales. Término CPT, transporte pagado hasta lugar de destino convenido. En este, el vendedor se hace cargo de todos los gastos, incluyendo el de transporte principal, hasta que la mercancía llegue al lugar de destino convenido. Sin embargo, todos los riesgos son transferidos al comprador desde el momento en que la mercancía se le entrega al primer transportista del país de origen. Este término se puede utilizar en transporte multimodal, que significa varios tipos de transporte para poder llegar al lugar. IP, transportes pagado hasta. En este, el vendedor se hace cargo de todos los gastos, incluyendo el del seguro y el de transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino.
Sin embargo, todos los riesgos son transportados al comprador desde el momento en que el transportista recibe la carga en el país de origen. Además de esto, aunque el seguro lo compra el vendedor, es el comprador el beneficiario de este. Este término se puede usar en varias modalidades de transporte, ya sea marítimo, fluvial o aéreo. Y bien, para concluir este seminario, invito al profesional Esteban Figueroa, el cual les hablará del grupo F. Bueno, yo voy a hablar del grupo Incoterm de las F. ¿Sí? Entonces primero está FAS, que dice libre al costado del buque. Significa que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercancía es colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Esto pues quiere decir que el comprador ha asumido todos los costos y riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde aquel momento. Las obligaciones del vendedor pues es la mercadería, documentos necesarios, empaque y embalaje, flete, aduanas y gastos los gastos de exportación. Las obligaciones del comprador son los pagos de la mercadería, el flete seguro, gastos de importación, el tema de las aduanas, el seguro del flete y pues las demoras. Bueno, ahora vamos a hablar del otro grupo que se llama FCA, significa libre transportista. Significa que el vendedor entrega la mercancía para la exportación al transportista propuesto por el comprador y en el lugar que pues hayan acordado. El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de ambas partes. Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor, este es responsable de la carga, y si la entrega ocurre en otro lugar, el vendedor no es responsable de la descarga. Este término puede emplearse en cualquier medio de transporte, incluyendo el transporte multimodal. En este término, las obligaciones del vendedor es entrega de la mercancía y documentos necesarios, el empaque y embalaje, flete, el tema de las aduanas, todo el tema de los documentos, los permisos, los requisitos, los impuestos y los gastos de exportación, que es el tema de maniobras, almacenaje y agentes. Las obligaciones del comprador son los pagos de la mercadería, flete, los seguros, los gastos de importación, la aduana y el flete seguro. Por último vamos a hablar de FOB o libre a bordo. La responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la borda del buque en el puerto del embarque convenido. El comprador debe transportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de las mercancías desde aquel punto. El término FOB exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Este término puede ser utilizado solo para el transporte por mar o vías navegables interiores, ¿sí? Toda la parte fluvial. Las obligaciones del vendedor, entregar la mercadería y documentos necesarios, el empaque y el embalaje, el flete, las aduanas, que es todo el tema de documentación, permisos, requisitos, impuestos, etc. Y los gastos de exportación, que es la maniobra, almacenaje y agentes, qué pena. La obligación del comprador es el pago de la mercadería, el flete seguro, los gastos de importación, las aduanas, el flete y nuevamente el tema de las demoras. Espero que este seminario haya sido de gran ayuda para ustedes o afianzado conocimientos previos que ustedes hayan adquirido. Muy buenas tardes. Hasta pronto.